Un saludo para todos, Dios los bendiga. Qué hermoso momento el cual Dios nos permite saludarles y decirles que Dios tiene el control. Y nunca nos cansaremos de decir que Dios tiene el control, porque es la verdad. Dios es el dueño de los cielos, el creador de la tierra, y Él nos ha dado la libertad de poder adorarle, de poder exaltarle. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, ha pasado por su cabeza algún momento que ha querido dejar o huir de Dios? Muchos de nosotros nos hemos preguntado eso. ¿A dónde escapar de la presencia de Dios? Es tan normal cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles en nuestras vidas. Es inevitable pensar alejarnos de Dios, y quizás usted en algún momento de su vida ha pensado huir de Él. Hoy hablaremos de una historia fascinante de uno de los profetas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Y hablaremos de Jonás, un hombre que en su contexto, en el libro de Jonás, usted ve que Dios lo levantó con un propósito. El propósito es que Él predestinó o habló a través de Dios un momento de paz, un momento de prosperidad en el reino de Israel. Usted puede buscar o leerlo, está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 21 al 27. Y usted ve que Jonás es un siervo de Dios que estuvo a la par de Jeroboam III, que fue el rey de Israel en ese momento. Y fue un periodo de paz, de prosperidad que Dios había permitido a Israel. Jeroboam III pudo recuperar parte del territorio de Israel como David y Salomón lo habían establecido. Fue un momento de paz, pero esa misma paz y prosperidad también fue uno de los estados o que permitió que el estado espiritual de Israel fuera en deterioro. Y de esto vamos a hablar. Un hombre que Dios lo levantó, que Dios le habló, y usted puede leer en el primer versículo del libro de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le llama a Jonás y le encarga una misión. Veamos dos características en el primer versículo. Hijo de Amitai. Amitai significa verdadero o leal, y Jonás significa paloma. Era un nombre realmente que Dios quería utilizar para una gran ciudad. Es el primer registro de uno de sus profetas. Todos los demás profetas le habían hablado al pueblo de Israel, pero es el primer profeta que Dios lo levanta y le da una orden de ir a una ciudad pagana con el único fin de ir a predicarle arrepentimiento y salvación. Vemos a Jonás en el versículo 2 que él no le da una buena respuesta a lo que Dios le había mandado. Él dice que levantándose Jonás va al puerto de Jope y se dirige a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Él se sube, dice que paga su pasaje, él se sube a la nave y se va directo a Tarsis. Pero dice que Dios levanta un viento recio y todos pensaron que la nave se iba a partir en dos. Jonás dice que se fue hasta dentro de la nave, y todos los demás, los que estaban ahí, que es cierto eran fenicios, ellos adoraban al dios Baal. A ellos creían que era el dios de los cielos, a Baal. Entonces va el dueño del barco, baja hasta donde da Jonás y le dice: dormilón, clama, levántate y clama a tu Dios, quizás Él nos pueda librar de la muerte. Jonás, entendiendo lo que estos hombres le estaban diciendo, él sabía que era por su causa la cual Dios tenía la nave casi lista para destrucción. Jonás viene y les dice que los hombres, como último recurso, echaron suerte. Era un método que tampoco era ignorado en el pueblo de Israel, y que Dios permitió que se utilizara. Dios también tenía el control de la suerte. No se sabe en sí cuál era el procedimiento por el cual ellos determinaban que esto estaba pasando por causa de alguien. Y la suerte, dice la palabra, que cayó en Jonás.
Y los hombres le dijeron: decláranos, ¿por qué nos acontece esto? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu tierra? Y Jonás les empieza a declarar: reconozco que es por mi causa que la nave va a perecer, porque estoy huyendo de la presencia de Dios. Porque él se los había declarado. Usted puede ver en el capítulo 1 que eso es lo que declara Jonás. Entonces los hombres le preguntaron y le dijeron: ¿y qué haremos? ¿Qué es lo que haremos contigo entonces para que se aquiete el agua? Y Jonás, hay 3 registros de Jonás que declaran que Jonás se quería morir. Deseaba él morir antes de cumplir lo que Dios le había mandado. ¿Y qué era lo que Dios le había mandado? Ir y predicar arrepentimiento y salvación a la ciudad del Nínive. Entonces les dijo: láncenme al agua. Y los hombres tuvieron más temor que Jonás. Ellos estuvieron más preocupados por la vida de Jonás y dijeron: Jehová, tú eres el dueño de todo y has hecho lo que tú has querido. Líbranos de la sangre de este hombre, pero que tampoco muramos por este hombre. Y Jonás quería morir antes que ir a predicar a la ciudad de Nínive. Los hombres todavía consultaron a Dios y dice que se esforzaron para llevar la nave a tierra y no pudieron, hasta que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y se aquietó el agua. Dice la palabra de Dios que estos hombres ofrecieron sacrificio a Dios y lo alabaron. Sin duda hay algo que en el libro de Jonás no está registrado. Cuando Jonás se dio cuenta que todo lo que estaba pasando era por su culpa, él les empezó a hablar, les empezó a decir que Dios era el dueño del cielo y la tierra, creador de todo. Y es que así fue como inició Jonás y presentó a Dios. Les dijo: soy hebreo, creo en Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué Jonás les empezó a decir de esa forma? Porque estos hombres eran paganos, eran fenicios. Ellos adoraban a Baal. Se decía que Baal era el Dios del cielo, y por eso Jonás empieza diciendo: el creador del cielo y de la tierra. Cuando Jonás vuelve en sí y reconoce que todo lo que estaba pasando era por su culpa, él empieza a hablarles a ellos, y ellos empezaron a creer lo que Jonás estaba diciendo. En el capítulo 2 usted ve que Jonás empieza a orar, porque a la par de aquellos hombres que ofrecieron sacrificio a Dios, él sin duda, y usted lo puede leer en el versículo donde dice que: y voy a cumplir lo que prometí. Y lo vamos a buscar. Está en el versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar de inmediato. El mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. En el capítulo 2 usted ve que él ora y empieza su oración de esta forma: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste cuando estaba casi muerto. Pedí ayuda y me la diste. Vea usted el versículo 8. Los que adoran otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y cantaré con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Y esa es la conclusión del capítulo 2. Rapidito para que usted no se aburra. El capítulo 2 habla de que Jonás se arrepiente. Él se ve solo, se ve en el momento más duro de su vida, estando en el agua, porque se cree que Jonás se hundió hasta lo más profundo del mar. Y es cuando Dios dice que tenía preparado a un pez. No es que vino un pez y se lo tragó porque se lo quería comer. No, era el plan perfecto de Dios para preservar la vida de Jonás, con el único propósito de que Jonás cumpliera el propósito de Dios. En el capítulo 3 usted ve que Jonás cumple lo que Dios le había mandado, y Jonás se somete a la voluntad de Dios.
Vea el versículo 1 del capítulo 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Capítulo 3 versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Dice que esta historia llegó hasta los oídos del rey de Asiria. Nínive era la capital de Asiria. El rey proclamó ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Por qué? Porque él expresó estas palabras: por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces usted ve en el capítulo 1 a Jonás, un hombre que huyó de la presencia de Dios. Ve en el capítulo 2 que Jonás, estando en el peor momento de su vida por huir de la presencia de Dios, sale dispuesto en el capítulo 3 a proclamar el mensaje que Dios tenía para la ciudad de Nínive. Y ve que hay una actitud del pueblo. El pueblo se arrepintió. Se arrepintió de su mal camino. Y Dios vio que ellos se arrepintieron y ya no hizo lo que él tenía provisto hacer, y era destruir la ciudad de Nínive. Capítulo 3. Capítulo 4, usted ve el malestar de Jonás. Jonás, al ver lo que Dios había hecho, Dios los había perdonado. Usted va a leer ahorita, vea el capítulo 4 de Jonás y dice, versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella hasta ver qué acontecería a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tremendo. Vea un hombre que se refleja, y ahorita vamos a empezar a la aplicación de la enseñanza. Pero voy a dar un pequeño resumen de la historia. Es una historia impresionante que usted lo ve verso a verso, nos llevaría quizás unos 4 meses. Pero el fin de esta enseñanza
es que veamos varias de las cosas. Podríamos estudiarlo personaje tras personaje, desde la actitud de Jonás, desde la actitud del rey, desde la actitud de la ciudad arrepentida. Pero quiero enfocarme acerca de cómo Jonás actuó en cada capítulo de la historia del libro de Jonás. Capítulo 1, usted ve que Jonás huyó de la presencia de Dios. Capítulo 2, usted ve que él se arrepiente. Después de que Dios permitió que la nave naufragara, Dios lo preserva su vida. Capítulo 3, usted ve que Jonás cumple lo que Dios lo mandó a hacer. En capítulo 4 usted ve otra actitud de Jonás, justificando la huida de la presencia de Dios. Muy bien, entonces vamos a empezar con la aplicación. Número 1, nadie puede huir de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nadie en esta vida puede huir de Dios. Tarde que temprano usted y yo vamos a estar delante de Dios. Sea que en la vida quizás le fue mal, sea que tenga muchas razones por las cuales decir: no, yo con Dios no quiero meterme. Ah, no, Dios, mira mi familia cómo está. ¿Cómo yo voy a estar con Dios? Si mira cómo estoy. Quizás alguna enfermedad, quizás se metió a cosas como la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, el sexo, esas cosas que atan al ser humano. Entonces justificamos nuestra huida de Dios, nuestro alejamiento de Dios, o una mala pasada en la iglesia. Decimos: no, ¿para qué me voy a la iglesia si esto pasa en la iglesia? ¿Para qué voy? O quizás tu conocimiento de decir: no, hombre, pero si yo he obtenido esto en la vida, ¿cómo yo voy a volverme un fanático religioso o ir a una iglesia? Amigo y amiga, hermano y hermana, joven, señorita, tarde que temprano vamos a estar delante de Dios. Y aunque nosotros tengamos 1000 razones para no estar con Dios, Dios nos va a tener un día enfrente, o vamos a estar enfrente de Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a tener el juicio de Dios. Salmo 139, versículos 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerás alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Joven y señorita, aunque estés sumido en la oscuridad más grande, para Dios claramente te ve. Nínive era una ciudad pagana, una ciudad cruel, una ciudad en extremo. Dicen los historiadores que Nínive, cuando capturaba a sus enemigos, los partía por la mitad y esparcía sus vísceras en la tierra. Jonás tenía una razón tan de peso al decir: yo no voy a esa ciudad porque es la ciudad más cruel que pueda existir. Eran los acérrimos enemigos del pueblo de Israel. ¿Y cómo a Dios se le va a ocurrir que yo vaya a proclamar salvación? Para un judío, y principalmente para Jonás, era imposible creer que Dios tuviera un plan de salvación para un pueblo pagano. Por eso es que Jonás no quería ir, porque para él ellos no merecían salvación. ¿Y cuántos de nosotros, estando en una iglesia, estando en cualquier posición en la que nos encontramos, decimos: no, este no tiene salvación, este va a la iglesia, este por gusto? Para Dios, tan como le sucedió a Pedro, cuando Pedro estaba específicamente en Jope, como estuvo Jonás. Sé que Pedro recibió la visión de Dios diciéndole: un hombre está en cierta ciudad, el cual se llama Cornelio, es piadoso y temeroso de mí. Y dice que Pedro estaba en la azotea de su casa y Dios lo toma en éxtasis y Dios le dice: ¿tienes hambre? Come de lo que tú puedes ver. Ay, Dios, ¿y cómo yo voy a comer eso si son aves inmundas? Y Dios le dijo a Pedro, al apóstol Pedro le dijo: no le digas inmundo a lo que yo limpié.
No le digas inmundo a lo que yo limpié. No le digas inmundo a lo que yo limpié. Lo mismo le estaba pasando a Jonás muchos años atrás. Dios tenía un plan específico para Nínive, y que también tenemos que entender, no solamente que Dios quería declarar salvación, sino que también era para avergonzar a Israel. Israel ya había tenido muchos profetas hablándoles, pero nunca hicieron caso a la voz de Dios. Y Dios levanta a Jonás y lo manda a predicar a Nínive, y la ciudad se arrepintió. Se arrepintió la ciudad. Entonces usted puede decir, ¿cómo yo puedo escapar de la voluntad de Dios? No vamos a poder escapar de la voluntad de Dios. Tarde que temprano estaremos enfrente de Él. Causas por las cuales una persona huye de la presencia de Dios: número 1, el pecado. Es sabroso pecar. Es placentero pecar, pero su consecuencia, dice la palabra de Dios, es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Joven, hermano y hermana, amigo y amiga, todo lo que Dios nos permite hacer en la vida tendrá su retribución. Sea bueno o sea malo, tendrá su retribución. En este momento en el que nosotros nos encontramos, en donde Guatemala, nuestro pueblo, el mundo entero está sometido a una enfermedad, a un virus. El momento no solamente de reflexionar, sino de cambiar de actitud. Y es el plan de Dios, es el plan que debemos de entender. Muchos decimos, muchos escuchamos, vemos en la televisión y decimos, es un juicio de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano y hermana? Y esto va para la iglesia. Siempre que se presentó un juicio de Dios, primero empezó el juicio con su pueblo. Si este tiempo podríamos decir que es uno de los juicios de Dios, entonces, iglesia, debemos de prepararnos y decir qué estamos haciendo. Porque siempre que Dios habló a su pueblo por un juicio, siempre empezó reprendiendo a su pueblo. Entonces empecemos a ver cuántos de nosotros como iglesia hemos rechazado a aquel que consideramos, qué pecador, ese no puede entrar ni a la iglesia. Vea cómo Dios trabajó en la vida de Jonás y cómo Dios tenía un plan de salvación para una ciudad pagana cruel. Y que uno de sus siervos que estuvo declarando prosperidad en el periodo de Jeroboam III, y Dios los prosperó. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios haya huido, se haya negado para ir a dar el mensaje de salvación? Ahora, esto tiene una aplicación para nosotros. Si la primera causa de alejarnos de Dios es el pecado, ¿cuántos de nosotros como iglesia nos hemos negado a predicar la palabra de Dios al corazón necesitado? No, es que yo soy de tal familia, entonces yo no me puedo pegar con ellos, no me puedo acercar con ellos. ¿Cree usted que eso es correcto ante los ojos de Dios? Si este tiempo sería un juicio, Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo: ¿a cuántos nosotros les hemos negado el mensaje de salvación? ¿A cuántos de las personas que vemos afuera les hemos negado el amor que Dios nos manda a darle a las personas? ¿A cuántos nosotros les hemos negado la misericordia, extenderles las manos, darles amor? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Por qué? Porque el pecado es una marca, el pecado se percibe, se huele, pero Dios vino a esos corazones necesitados. ¿Por qué? Porque el hombre se deleita en su pecado, y es una de las causas por las cuales queremos huir de Dios. Tú le puedes decir a un joven y decirle: mira, te invito a la iglesia cuando se podía. Decíamos: te invito a la iglesia. No me gusta. Está alegre jugar fútbol y que es bonito jugar fútbol, pero te aparta, de una u otra forma te aparta de Dios. No, hombre, es que es bonito estar con mis amigos y me gusta la fregadera y estar aquí, estar allá, ir de allá para acá, ir a la playa, ir de allá, y qué bonito y qué rico y qué especiales son esos momentos. Pero te han alejado de Dios.
No, hombre, es que así de estar tomando, estar en este momento, mujeres, alcohol. El hombre no quiere de Dios en este momento. ¿Por qué? Porque eso es placentero. Y hablar de Dios es anticuado, hablar de Dios es perder el tiempo. Pero vaya si no, en estos momentos necesitamos hablar de Dios. Vaya si no, en estos momentos la gente necesita que Dios ¡fum!, los rescate y los quite de esa normalidad que estamos viviendo. Vaya si no queremos salir tranquilos sin mascarilla, darnos una vuelta por el parque, el Tecpan, andar por aquí para allá. Eso anhelamos, ir a correr, a hacer bicicleta, estar de aquí para allá. Eso anhela a la gente, pero Dios no estuvo presente antes de la pandemia. Hoy Dios te da la oportunidad y me da la oportunidad de que el pecado que estamos cometiendo, lo que estamos haciendo, lo que hicimos, nos arrepintamos. Número 2, problemas no resueltos. ¿Por qué la gente no quiere estar con Dios? No huye de la presencia de Dios porque hay problemas que no hemos resuelto. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Huimos de Dios porque tenemos problemas con papá, tenemos problemas con mamá. No, yo no voy a la iglesia porque mi mamá, mi papá, ¿cómo es? Yo no voy a la iglesia porque mira a mis hijos, en lugar de darme honra, me avergüenza. Entonces tú puedes ver que las personas huyen de Dios porque tienen cosas pendientes. Este es el momento entonces para que tú puedas ver esas cosas pendientes en tu vida, en tus relaciones, en tus emociones, en tus amistades, para poder venir a Dios. Otra de las causas por las cuales queremos huir de Dios son las oraciones no respondidas. Hermano, ¿y cómo me puede decir que yo me acerque a Dios y mire, Dios no ha cumplido lo que yo le he pedido? Los jóvenes tenemos mucha esa tendencia de venir reclamando y venir reclamando. Incluso los adultos. Cuando no van las cosas como queremos, como estamos pidiendo. Es que Dios responde en el momento, en su momento, no en tu momento. Y creo que los mejores momentos, o lo que Dios nos quiere dar, es mejor cuando esperamos el tiempo de Él. Así que no te desesperes cuando ves que las oraciones que le has hecho a Dios no son respondidas, porque Dios tarde que temprano te va a responder. Dice su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 17. Orad sin cesar. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Se tiene que orar constantemente y perseverantemente. 4. Distracciones. Las personas se alejan de Dios o no quieren tener ni una relación con Dios por las distracciones. Y todos pegaron el grito y dijeron, ya empezó la Liga Española, entonces ahorita tengo algo que ver. Eso es una distracción. ¿Por qué? Porque te aleja de Dios. Y no estamos diciendo que el deporte es malo, el deporte es bueno, siempre y cuando no tome el lugar de Dios en tu vida. Entonces, jóvenes, hermanos y hermanas, usted puede ver que las distracciones, las oraciones no respondidas, el pecado, hace que tengas una disminución de hambre de Dios. ¿Cuándo fue el último momento que oraste? ¿Qué? 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuándo fue el último momento que dijiste voy a orar, voy a doblar mis rodillas y oraste y pasaste tiempo orando y pidiéndole a Dios por tu casa, por tu familia? Este es el momento. Este es un buen momento para orar y pedirle a Dios. No huyamos de la presencia de Dios cuando las cosas nos vayan mal. No huyamos de la presencia de Dios y nos refugiemos en el pecado y nos refugiemos en las cosas. No, Dios no responde. Y nos refugiemos en esas distracciones que la vida nos presenta. No huyamos en eso. ¿Por qué? Porque el hambre va disminuyendo. Es como una escoba nueva. Escoba nueva barre bien, pero escoba vieja pierde su poder. Todos iniciamos la vida espiritual con ímpetu. Todos iniciamos la vida espiritual con ganas, con fuerza, pero pasado el tiempo, por las distracciones, por las cosas que no salen bien, por el pecado, por todo lo que nos rodea, venimos decayendo. ¿Y qué sucede?
que nos envuelven las cosas y nos alejamos de Dios. Eso pasó en la vida de Jonás y también está pasando con nosotros en este momento. Número 2, cumple lo que Dios te mandó a hacer. Y eso, iglesia, después de que salgamos de esta circunstancia, debemos pensar, y en este momento pensemos, qué cosas vamos a implementar. ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer, iglesia, persona individual? ¿Qué cosas Dios te mandó a hacer? Y que en su momento, o en este momento, no las hiciste. Yo agradezco este momento, ¿por qué? Porque Dios permitió en mi corazón, permitió en mi vida retomar lo que Dios un día dijo que hiciera. Si algo puedo agradecerle en este momento, es que Dios alumbrara mi cabeza, alumbrara mi corazón y decir, haz lo que te he mandado a hacer. Jonás, estando en su peor momento, Dios lo levantó de nuevo y le dio una segunda oportunidad. Y es seguro, iglesia, que Dios nos está dando una segunda oportunidad para ir al necesitado y no poder restricciones religiosas que no han permitido que el mensaje de salvación llegue al corazón necesitado. Este es el momento en que Dios está levantando al remanente, a aquellos que son legítimos para Dios, a aquellos que Dios les dio un llamado específico. Y es a ti al que Dios te habla y te dice, cumple lo que te he mandado a hacer. Si un día Dios te levantó en la alabanza, si un día Dios te levantó en la predicación, si un día Dios te levantó para ir al necesitado. Yo recuerdo cuando íbamos con los jóvenes, hicimos varias cosas. Fuimos al lugar de alcohólicos, fuimos al lugar de ancianos, fuimos a los hospitales, fuimos a entregar tratados, le dimos café al que necesitaba un vaso de café. Hicimos esas cosas. Pero sin duda estos momentos que vendrán para la humanidad, para la iglesia, para cada familia, para cada ciudad, van a ser diferentes. Y usted y yo debemos de estar preparados para eso y no negarnos. Ya no es momento para decir, no, cuando pasen unos 5 o 10 años voy a volver a Dios y ahí voy a empezar. Tenía un conocido que decía, no, yo no voy a la iglesia hasta que cambie completamente. Y no hay una única forma para cambiar. Uno puede cambiar solo estando en Dios, no hay otra forma. Así que ni tus esfuerzos, ni los esfuerzos de moral, de ética, de todo lo que nosotros podamos hacernos en el mundo, van a poder cambiar nuestra vida. Cumplamos lo que Dios nos mandó a hacer. El no cumplir la voluntad de Dios es el mayor fracaso del ser humano. Vea Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya no podemos estar jugando al cristianismo. Ya no podemos estar jugando. Después de esta circunstancia, algo tiene que cambiar en nosotros. El Espíritu Santo tiene que renovar tus fuerzas, tiene que cambiar tu mente, tu corazón. Mucha gente vemos en las redes sociales quejándose, diciendo esto y lo otro, que el alcalde, que el presidente, que los cocoles, que esto y lo otro. Ya no es momento de ver lo que las demás personas están haciendo, es momento de que tú y yo hagamos lo que nos corresponde. ¿Tú crees que un gobierno va a cambiar? ¿Tú crees que un gobierno municipal va a cambiar? Si un gobernante no teme a Dios, es difícil que cambie. Pero ahí entra la función de la iglesia. Y Dios nos invita que la iglesia ore por sus gobernantes para que tengan paz. Para que tengan paz en la ciudad. No es en las redes sociales que tienes que estar reclamando. Es en postrado en oración y pidiéndole por fulano, por sutano, por tus autoridades. No es en las redes sociales. Y me gusta este versículo porque dice, para que sepas cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Es bueno, perfecto y agradable lo que estamos haciendo en las redes sociales? Piénsalo.
De verdad, piénsalo. ¿Por qué? Porque si tú no te has arrodillado y tienes el poder para escribir en este aparato y decir, estoy agradando a Dios con esto, y vaya si no hay ganas para poder escribir y que esto y lo otro, pero no te corresponde hacer eso. No nos corresponde. ¿Quieres que la gente venga a Dios? Pues no hagas que se aleje. Jonás quiso aferradamente que el mensaje de Dios no llegara a Nínive. ¿Dios se lo permitió? No. No se lo permitió. Lo hizo a pesar de la debilidad, de la inestabilidad del cielo. Dios lo hizo. Número 3, Dios sale a buscarte. Y este punto es impresionante, porque aunque Dios hubiese tenido grandes propósitos para decir, que se muera Jonás, si eso es lo que quiere, que se muera. Pero Dios no lo hizo. Dios incluso dice que mandó, y literalmente significa esta palabra mandó, designó a un pez, que no se sabe si es una ballena, pero era un pez, que viendo a Jonás en lo profundo, Dios mandó ese plan para ir a rescatarlo. ¿Y por qué tuvo aceptación Nínive? Porque se cree que Jonás, al salir del estómago del pez, porque también Dios lo mandó a vomitar, se cree que un ácido emblanqueció todo su rostro, todo su cuerpo. Entonces también se cree que Jonás, antes de llegar a Nínive, ya la historia de Jonás que había pasado en el mar había llegado. Cuando lo reconocieron y vieron que era este hombre que había naufragado, lo habían tirado al mar y que había salido del estómago del pez, cuando les dijo, de aquí a 40 días esta ciudad será destruida, ellos creyeron. Ellos creyeron y se arrepintieron. Pero aquí lo importante es que Dios, a pesar que nos alejemos, Él está viéndote, porque dice la palabra en el capítulo 3 que dice que Dios vio que la ciudad se arrepintió, y hoy Dios nos está viendo. A Tecpan, ¿cuántos se están arrepintiendo de su maldad? ¿Quieres que Dios tenga misericordia de Tecpan? Arrepíntete, arrepintamos. ¿Cómo éramos antes, ahorita y cómo seremos después de esta situación? ¿Quieres que Dios tenga misericordia? Dios va a tener misericordia de Tecpan, de nuestro país y de la humanidad, pero debemos de arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué, hermano? Del deleite del pecado. Excusas como, Dios no me responde. Arrepintámonos, es en el tiempo de Dios. Las distracciones, qué chilero es ir al parque y estar molestando a las patojas. Qué bonito es eso. Pero son distracciones que te alejaron de Dios. Conocer e intimar con Dios es el supremo propósito del hombre en su existir. No hay otro propósito. Tú puedes ser el mejor jugador del mundo, tú puedes ser el mejor músico del mundo, tú puedes ser el mejor profesional del mundo, pero no vas a tener plenitud si huyes de Dios. El fracaso del hombre va a ser que no tengamos una relación con Dios. Que nazca un hombre y que no conozca a su Creador es el mayor fracaso que puede tener un ser humano. Entonces, dichoso aquel que confía en Jehová, dichoso aquel que reconoce su voluntad y dice, Señor, reconozco tu misericordia y tu perdón. Dichoso él. Y es una invitación para ti. Quizás estés en un momento difícil de tu vida, en drogadicción, en alcoholismo. Dios te está invitando y te está invitando a que vengas a Él. Número 4, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo cuidó Dios a Jonás? Enviándole un pez. La expresión máxima del amor de Dios a la humanidad fue enviando a su Hijo a morir por nosotros. Se lo ve en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo. Dios va a cuidar de ti. Dios va a cuidar de ti. Número 5. Somete tu vida a la voluntad de Dios. Y eso casi no nos gusta, someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Hacíamos un estudio hace algunos días acerca de la palabra someter, y es ponerte debajo de la autoridad de alguien.
Jonás oró, se arrepintió, Dios lo liberó. Ore, arrepintámonos y Dios nos va a liberar. Someta a su familia, someta a su esposa, someta a sus hijos, someta, tú que eres hijo, pide a Dios por tu casa, pide a Dios por tu pueblo. Sometamos todo ante la voluntad de Dios, que todo esté sometido a Él. Entonces veremos que Dios va a obrar a nuestro favor. ¿Se recuerda de Jesús? Jesús estando en el Getsemaní, dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos en estos días han perdido familiares, han perdido empleos, han perdido muchas cosas, cosas materiales, han perdido muchas cosas. Reconozcamos que todo es bajo su voluntad y Dios va a obrar y te va a retribuir. Si es un trabajo, vas a tener ofertas de trabajo. Y no es que estemos promoviendo la predicación de la prosperidad, no estamos promoviendo eso. Creemos que el que cree a Dios, el que cree en Dios es próspero, porque las bendiciones los seguirán, dice la palabra. Pero cuando sometemos las cosas a Dios, Dios te hace un hombre próspero. Y la prosperidad no quiere decir que tú tengas 5,000, 10,000 en cada bolsa. No, próspero es aquel que interiormente está agradecido con lo que Dios le ha dado y con lo que le va a dar, con lo que le está dando. Es aquel hombre que está satisfecho. Dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios no añaden tristeza alguna. Entonces usted puede decir: soy próspero porque estoy feliz con lo que tengo. Hay mucha gente que es próspera materialmente, pero que es infeliz. Y número 6, el sacrificio de Jesús es para todos los hombres. Dios utilizó el mensaje del libro de Jonás para desnudar la actitud de Israel, que tuvo muchos profetas y nunca cambió, y también para mostrar que la salvación no es solamente para determinado grupo de personas. Quienes con presunción excluyan a alguien por creerse más dignos, ya sabrán cómo los vería Dios. Iglesia, ¿sí? Iglesia, Dios hoy nos está llamando. Nos está llamando a extenderle el mensaje de amor al necesitado, a extenderle el mensaje de salvación al necesitado, a ir a la par de aquel necesitado. Iglesia, el libro de Jonás, en resumen, podemos decir que demuestra la desnudez de una iglesia que por mucho tiempo, por reglas humanas, por inventos de hombres, han alejado a las personas de Dios. Este es el momento de regresar al evangelio puro de la palabra de Dios. Un evangelio que quiere ir al corazón del necesitado. Iglesia, Dios hoy nos está llamando a que podamos arrepentirnos de aquella falsa religiosidad que muchas veces manejamos. Ay, no, es que yo soy santo y nadie me ve. ¿Cómo es posible que fulano se acerque con aquella persona si esto es la vida de él? Dios enseñó y dijo: no veas la paja que tiene tu hermano, más bien preocúpate de la viga que tú tienes en tu ojo. Y hay una enseñanza bien impresionante acerca de juzgar a los demás, que más adelante la vamos a tocar. Pero este es el momento que Dios está permitiéndole a su iglesia de que el mensaje de salvación llegue al corazón. Y Dios espera que nosotros nos estemos preparando en oración en búsqueda de la palabra. Y punto número 7, nunca cuestiones la voluntad de Dios. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Sin duda Dios nos muestra que su amor va más allá de conceptos religiosos y el mensaje de la cruz no excluye a nadie. La iglesia debe desbordarse por los necesitados del amor de Dios, y ese debe ser nuestro mensaje: extender el amor de Cristo que se extendió en la cruz del Calvario. Entonces podemos decir, iglesia, Jonás fue un hombre de Dios, fue un religioso
nacionalista, que no creía que Dios podía salvar a otro que no sea judío. Ahora, nosotros debemos entender que las personas necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Y debemos de ir a ellos. Amigo y amiga que usted me esté viendo, me está viendo por este antena, Dios está haciendo una invitación. No hay pecado más rojo, más negro delante de Él. Él murió aún así por todos nosotros. Y yo te voy a invitar a que hoy puedas analizar a través del libro de Jonás, ver. Si lo ves del lado de Jonás, Dios le mostró a un líder que debía cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Si lo ves del lado de la ciudad de Nínive, Dios tiene misericordia de aquellos que han hecho maldad, pero que Dios quiere extenderle su amor. Si lo ves del lado de los marineros, cuando Jonás entendió cuál era su función, él al mostrarles de dónde venía, les predicó y creyeron. Iglesia, también Dios nos manda a dar el mensaje. Y me impresiona una parte que no toqué, que es la parte de la cantidad de hombres que había en la ciudad de que había 120,000 personas que no sabían discernir entre la derecha ni la izquierda. Y esos son niños. Una ciudad que tenía más o menos 600,000 habitantes. Dios iba a tener compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos. Y Jesús, como le digo, este estudio es muy largo. Pero Jesús utilizó el ejemplo de Jonás, no como parábola. Él enseñó a Jonás y se lo mencionó a los fariseos, porque el pueblo de Nínive se arrepintió y se los dijo: Dios va a tener más misericordia de Nínive que de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron de ustedes teniéndome a mí y se arrepienten. Entonces, hermanos y hermanas, es momento de reflexionar, sí. Es momento de poder cambiar nuestro parecer, sí. Pero es seguro que Dios nos está pidiendo algo de hacer. ¿Qué hacer después de esto? Yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar donde estés puedas decirle: Señor, vamos a hacer 2 oraciones. Una, invitándote a ti, si no tienes a Dios, decirle: Señor, reconozco tu amor y tu misericordia. Reconozco tu poder y que hoy entiendo que no puedo huir de tu presencia. Que muchas veces me escudé en el pecado, me escudé en las distracciones, me escudé diciendo que tú no contestas las oraciones, te olvidas de mí. Hoy reconozco que tú eres un Dios soberano y que hoy me rindo a tu voluntad. Entra a mi vida, toma el control de mi vida, someto mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Tú como hijo, someto mi vida a tu voluntad. Amén. Ahora te voy a invitar a que hagas una oración para pedirle misericordia a Dios. Señor, reconocemos nuestra maldad. Reconocemos que nos hemos apartado de ti y que hemos hecho nuestra voluntad, haciendo que el mensaje de la cruz sea exclusivo de determinada persona. Hoy reconocemos que el mensaje de la cruz es para todos. Hoy reconocemos que muchas veces limitamos nuestro servicio, limitamos el trabajo que tú nos mandas a hacer. Pon en el corazón de la iglesia, pon en el corazón de tus hijos, en el corazón de cada joven, de cada señorita, un deseo de servirte. Y que este momento de aislamiento nos sirva para estar cerca de ti. Y no tengamos el fracaso más grande que podamos tener: haber venido a este mundo sin conocerte. Dichoso el hombre que confía en ti y queremos retomar nuestros caminos y nuestro servicio a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Qué bueno que estuvo con nosotros. Esperamos reunirnos una próxima. Que la pasen muy bien. Así peleo mis batallas. ¡Vamos! Así peleo